Gracias para presentar a don Sergio Requena Hurtado, que está con nosotros, que es presbítero del Presbiterio de Valencia, donde nació en la propia ciudad de Valencia para estudiar en su seminario, y va a cumplir ahora 23 años de ordenación sacerdotal. Y ha tenido, yo creo, un recorrido que le da también una perspectiva del ejercicio del ministerio bastante amplia. Ha sido sacerdote en pueblos de Valencia, en la ciudad, ha estudiado en Roma comunicación social, ha sido secretario de un obispo en Ibiza, de don Agustín Cortés, cuando él fue nombrado para estar allí, ha sido formador del seminario en Valencia y ahora es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios en la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Esta es la razón por la que le hemos invitado a que tuviera con nosotros la charla de esta mañana, que hemos querido ambientar en la convocatoria del próximo Sínodo de Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Él ha tenido la encomienda, junto con el director del Secretariado de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, de hacer el resumen de las aportaciones que de diócesis, congregaciones religiosas, movimientos se han hecho por parte de la Iglesia Española como aportación al Sínodo de los Obispos. Especialmente Sergio ha trabajado lo referido a la dimensión vocacional, ¿no? Está recogido. Entonces, un poco desde ahí, pensando en la vocación sacerdotal, nuestro propio papel como sacerdotes que estamos llamados, como nos dice el propio Concilio Vaticano II en Presbyterorum Ordinis, a que buscar sucesores, ¿no?, en este camino de sucesión apostólica del que participamos, pues nos va a hablar esta mañana en este contexto, ¿no?, de los jóvenes, la fe, el discernimiento vocacional, las vocaciones al ministerio sacerdotal, nuestro propio ministerio como promotor de estas vocaciones. Gracias, Sergio, por haber querido participar en esta jornada y por lo que ahora nos vas a aportar, que seguro que van a ser también palabras que nos animen. Él, dentro de este camino de la comunicación social, es aficionado y experto en el mundo de la cinematografía, a la hora también de lo que ese séptimo arte aporta hoy al mundo de la cultura, de las inquietudes de la vida social actual, en la que hemos de anunciar el Evangelio y suscitar las vocaciones al ministerio sacerdotal. Gracias y tienes la palabra. Buenos días a todos. Quiero saludar de manera especial al señor cardenal, don Ricardo, a don Luis, agradecerles la invitación a estar este día con vosotros, a compartir este tiempo. Quiero saludaros también a todos los sacerdotes y a los seminaristas, que también algunos me han dicho que andan por aquí. Es una alegría poder estar hoy con vosotros y espero sinceramente que mis palabras os ayuden a vivir el espíritu de la fiesta que estamos celebrando, que no es otro el de sentirnos alegres y contentos por ser y vivir nuestro sacerdocio. No he preparado una sesuda reflexión, he venido a hablaros desde la experiencia y desde el corazón, y os pido que a su vez me escuchéis también desde el vuestro. Hoy nos alegramos con todos los sacerdotes, con los que llevan muchos años en el ministerio, con los que llevan menos, los que se celebran sus bodas de plata, las de oro sacerdotales. Damos gracias, todos, por el don del sacerdocio. Y os quiero empezar hablando desde mi propia experiencia, porque como vosotros he conocido a muchos sacerdotes y algunos han dejado una huella profunda en mí. No eran perfectos y, sin embargo, ya me gustaría llegar a la suela del zapato de alguno de ellos. Unos y otros a su manera me han transmitido la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Lo han hecho de 1000 formas, con el ejemplo, con la palabra, con su entrega. Han sido y son compañeros de camino que me han ayudado a conocer a Cristo y a querer cada día más a la Iglesia. Han dado su vida
y yo he de reconocer que me he beneficiado de su entrega, por su acogida incondicional, por su saber tener la palabra y el gesto oportuno, por su paciencia. Los recuerdo y doy gracias por todos ellos. Al recordarlos, pues me tengo que hacer inevitablemente una pregunta a mí mismo, y también a lo mejor pues os la comparto a vosotros. ¿Qué tal sacerdote soy después de más de 20 años de ministerio? Pues no sabría contestar. Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que soy también resultado de la entrega y de la vida de ellos. Cuando muchos de ellos ya no están, pues uno siente la llamada a convertirse para los demás en lo que antes ellos han sido para mí. Y es una tremenda tarea, pero es a la vez apasionante. Hace ya muchos años, antes incluso de entrar en el seminario, participé en una asamblea en mi parroquia. No recuerdo muchos detalles de la reunión, pero conservo muy vivo lo que os voy a contar. El párroco, dirigiéndose a todos los que estábamos allí, lanzó una pregunta. ¿Cómo se hace santo un sacerdote? Después de unos segundos de silencio llegaron las primeras respuestas. El cristiano se santifica por el trabajo en la vida familiar, dijo otro, a través de su compromiso en el mundo, y enseguida nos volvió a preguntar, ¿cómo se hace santo un sacerdote? Tras un silencio un poco más prolongado, esta vez, sin que dijéramos nada, respondió él mismo. El sacerdote se hace santo ayudando a que los cristianos sean santos. Ver la vida del presbítero desde esta perspectiva me cautivó y quizás sin saberlo, el Señor ya preparaba algo para mí. El Vaticano II lo dijo de manera sencilla y magistral. Los presbíteros han sido tomados de los hombres y puestos en favor suyo. He vuelto a recordar esta anécdota días atrás mientras leía la reciente exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. En ella nos recuerda una vez más que la santidad es para todos y que para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Tampoco para un presbítero. Pienso en tantos hermanos que día a día dan la vida en el ejercicio de su ministerio, cercanos a los padres que crían a sus hijos, al lado de los enfermos que sufren en su lecho, compartiendo la alegría y las tristezas de los jóvenes, pidiendo con humildad la luz necesaria para conocer el camino, sirviendo a todos sin excepción. El Papa Francisco nos recuerda que la santidad se esconde en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, incluso en lo que se repite todos los días. ¿Cómo hemos de vivir esos momentos? Él dice, que nuestros esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. Hablamos de vocación y por eso es tan importante que cada uno de nosotros evoque su propio camino vocacional. Desde ahí estamos llamados a vivir este tiempo que vamos a compartir esta mañana juntos. ¿A qué nos llama Jesús? En palabras del Papa Francisco recogidas en la Nueva Ratio, dice, nos llama a custodiar y cultivar las vocaciones para que lleguen a dar frutos maduros. Y quizá el primer momento pues sea el de reconocer la llamada, esa llamada que llega a nuestra vida y que es un auténtico cambio, una auténtica conversión, un vuelco en la existencia. Construye su futuro, dice un obispo mexicano, construye su futuro aquel que recibe la llamada, pero sin olvidar la historia pasada, sin negarla, sino asumiéndola, y así resplandece más la gracia y la misericordia. En pocas palabras podemos decir que la vocación es una obra de la misericordia divina. Otro aspecto esencial de la vocación es que se trata del encuentro de dos libertades, la libertad del que llama y la libertad del que responde al llamado. Al recordar San Mateo que Jesús lo eligió, como nos recuerda el texto, Él se levantó y lo siguió, al recordarlo resaltará el contraste con el que el mismo evangelista nos cuenta el episodio del joven rico, a quien Jesús le dijo, ven y sígueme,
Pero él, al oír estas palabras, se retiró entristecido porque tenía muchos bienes. Y como os han dicho que me gusta el cine, pues no puedo dejar de poner algún ejemplo de cine, aunque os puedo asegurar que veo menos películas de las que me gustaría. Pero en una que seguramente habréis visto muchos de vosotros, Un hombre para la eternidad, la historia de Santo Tomás Moro, hay un momento especialmente significativo en lo que se refiere al tema de la vocación. Hay un joven que sigue a Tomás Moro allá donde va. Sigue a Tomás Moro porque quiere que influya en su favor, quiere alcanzar un puesto en la corte. Y un día, ya un poco cansado, Tomás Moro del joven se vuelve hacia él y le dice: ya tengo un puesto para ti. Y el joven se queda con los ojos brillantes, expectante, mirándolo y le dice: ¿dónde? Y Tomás Moro le dice: serás maestro. ¿Y quién sabrá que soy maestro? Y le responde Tomás Moro: tus alumnos, tu familia, Dios. No es mal público ese. No es mal público ese. No le gustó al joven la propuesta de Sir Thomas, pero este usó de algo muy importante en todo acompañamiento, de manera especial en el vocacional: la sinceridad. No estamos ahí para agradar los oídos del otro, para decirle lo que quiere escuchar. Para que haya verdadero discernimiento es necesario que seamos capaces de contrastarle, a veces llevándole la contraria. La sinceridad se debe exigir desde el principio en esta relación y se tiene que dar en las dos direcciones. El camino de la vocación está jalonado de encuentros más o menos relevantes, pero algunos decisivos. A veces nuestra vida va en una dirección y después de uno de esos encuentros comienza a ir en otra. Por ejemplo, hemos recordado a Mateo, que era cobrador de impuestos. Podemos recordar también a San Pablo, que de perseguidor de los cristianos pasó a ser apóstol de Cristo. Dios llama normalmente a través de las mediaciones, y no son pocos los que, dejándolo todo, le siguen, aunque nos gustaría, hemos de reconocerlo, que fueran algunos más. Oí hace poco a Amadeo Cencini, que recordaba un poco en este punto algo que es una realidad que cada vez pues se impone más. ¿De dónde vienen las vocaciones? Decía, pues cada vez vienen más de donde uno no las podría esperar. Antes, el contexto de la parroquia, la familia cristiana, el grupo de los acólitos. Ahora de repente aparecen vocaciones desde las periferias, donde uno parece que no ha sembrado y que no podría esperar ningún fruto. Pero ahí están. Lo más normal cuando alguien siente alguna inquietud es que surjan interrogantes y que se abra un tiempo de búsqueda de respuestas ante preguntas cruciales. ¿Dios me llama? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿A dónde me puede llevar a hacer su voluntad? Como cristianos, como sacerdotes más todavía, estamos llamados a salir al encuentro de los que andan por el camino de la vida. Como Jesús hizo con los discípulos de Emaús, estamos llamados a salir al paso particularmente de los más jóvenes y de otros que no lo son tanto, para ayudarles a encontrar su propio camino. Como hizo Felipe con aquel etíope, nos paramos y escuchamos lo que late en el interior de su corazón. Los acogemos como son y soñamos con Jesús lo que quiere de cada uno de ellos. No hay otra tarea más importante que hacer: ponernos al lado, sincronizar nuestros pasos y sembrar con ellos la inquietud de conocer cada día un poco más la voluntad de Dios. Y tenemos que hacerlo sin olvidar al mismo tiempo que nosotros mismos no dejamos de ser buscadores en ningún momento. La vocación se difunde mediante el testimonio de una vida cristiana plena. Y es muy importante la alegría que estamos llamados a transmitir y la coherencia que desprendan nuestros propios pasos. Solo podremos hacer bien esta tarea pues en la medida en que lo vivamos y experimentemos nosotros mismos. Así podremos ayudar a otros.
Para ser buenos acompañantes hay que haber sido y seguir siendo buenos acompañados. Además, todo esto vivido desde una manera completamente gratuita y generosa, porque esa es precisamente la perspectiva en la que nos tenemos que mover. La vida es un don y una tarea, un don que hay que agradecer y una tarea que no es otra que dar gratis lo que hemos recibido antes nosotros gratis. Nuestra vida adquiere su pleno sentido cuando somos capaces de vivirla de esa manera. Dice Amadeo Cencini que la vocación cristiana es una llamada a preocuparnos de los otros, a sentirnos responsables de la salvación de ellos. El acompañamiento vocacional se inserta en este otro que llamamos pastoral, en el que se busca sobre todo conocer y realizar en la propia vida la voluntad de Dios. Un espacio en el que conversamos y caminamos juntos, en que en el Espíritu tiene mucho que decir y en el que la clave es precisamente el discernimiento. Y no lo puede haber verdadero si no sopla con fuerza en esa relación ese mismo Espíritu. Acompañamos para que el creyente se arriesgue a decidir en libertad, sabiendo que para ello no puede tener todas las certezas, sino que ha de aprender a fiarse, a confiarse, a sustituir el cálculo a la hora de decidirse por una respuesta confiada al otro. En el fondo debe estar siempre la búsqueda de la voluntad de Dios. Acompañamos para que el otro descubra y asuma en la vida ese plan divino. Acompañamos para que lo viva con libertad, para que en libertad asuma esa propuesta que quiere llenar de sentido su vida. Y aquí no puede haber engaño ni medias verdades, ni deseo de arrimar la sardina a nuestra sartén. No son los planes del acompañante los que se tienen que cumplir. Como Elí, nosotros debemos de ayudar a nuestro acompañado a reconocer la voz de Dios. Primero a que diga aquí estoy y después habla, Señor, que tu siervo escucha. A los jóvenes con los que nos encontramos les podemos recordar aquello que escribió en cierta ocasión San Alberto Hurtado. Comienza por darte. El que se da crece, pero no hay que darse a cualquiera, ni por cualquier motivo, sino a lo que verdaderamente vale la pena. Al pobre en la desgracia, a esa población en la miseria, a la clase explotada, a la verdad, a la justicia, a la ascensión de la humanidad, a toda causa grande, a Dios en plenitud, sin reserva. Todo es una llamada constante a amar más y mejor. Y por eso podemos entender con facilidad lo que en cierta ocasión dijo Jesús y que nos ayuda a entender también nuestra propia vida como vocación. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿De qué amor estamos hablando? Estamos hablando del amor con mayúsculas, sin contentarnos con sucedáneos o con otras modalidades que lo empobrecen o que lo pueden corromper directamente. Y permitidme que os recuerde otra película. No os voy a decir muchas, tranquilos. Es una película italiana que se llama Fuera del mundo. Y hay una escena en que hay un señor conduciendo y una religiosa que lo acompaña. El hombre, pues, quiere hablar, ¿no? Y saca algunos temas de los que un religioso, un sacerdote, a veces no nos esperamos, pero para los que hay que estar preparados, sin duda, en toda circunstancia. El Señor le pregunta a la religiosa: ¿usted cómo decidió hacerse monja? ¿Es cierto que se siente una llamada? ¿Nos ha ocurrido algo parecido en alguna ocasión? ¿Cómo responderíamos? La hermana le responde con otra pregunta, muy inteligente, para que le dé tiempo a pensar también. ¿Cómo decidió usted abrir una lavandería? El buen Señor le explica que fue la herencia que su padre le dejó, que la aceptó de manera natural sin preguntarse nada, pero reconociendo que no lo siente como su vocación, sin decirlo, da a entender que lo suyo, a diferencia de lo de ella, es mucho más normal. Y entonces le hace la pregunta que muchos se hacen, pero nunca se atreven, o muchos piensan, pero nunca se atreven a hacer.
¿por qué amar a Dios de manera tan exagerada? Ella, sin titubear, le responde: porque el amor es exagerado. El amor es exagerado. ¿Existe algún amor verdadero que no lo sea? Es urgente, como dice Amadeo Cencini, poner a la persona en condición de tomar una decisión, sin sustituir su conciencia ni su juicio, sino ayudándole a que tenga una sensibilidad vocacional, para que pueda elegir en libertad y responsabilidad, y eso como acto de amor, como respuesta de amor a una llamada. Precisamente de eso adolece nuestro ambiente, un ambiente en el que viven y crecen nuestros jóvenes, donde se suele retrasar sine die la toma de decisiones. El otro día oía precisamente en otra charla un sacerdote decir, había mirado los datos de las estadísticas y decía, y preguntaba al público, ¿a qué edad creéis que se casa la gente? Todos responderíamos espontáneamente, pues más de 30. Pues él puntualizaba, la media de edad de hombres, 37. La media de edad de mujeres, 34. Y los dos tienen un pico también. Bien, se retrasan las decisiones, de manera particular aquellas opciones que abarcan la totalidad de la vida, esas que señalan un horizonte que va más allá del presente y del futuro próximo y que requieren de la persona confianza y fe, y eso a veces pues no se tiene. Es cierto que ese tipo de decisiones no se puede tomar sin más, de manera particular cuando la persona en cuestión, por ejemplo, es alguien recién convertido o que ha sufrido un hecho traumático en su vida que le puede condicionar. El acompañamiento tiene que ayudar a distinguir si esos deseos de darse por entero a Cristo son señal de auténtica vocación o no lo son. En ocasiones nos puede pasar como le ocurrió a Jesús con el joven rico. Miramos con buenos ojos a alguien, pero éste no llega a dar el paso. En cierta ocasión me encontré con un joven que había empezado con ilusión a recorrer su camino de fe. Estaba cargado de buenas cualidades. En el momento en que atisbó en el horizonte una posible vocación, empezaron a temblarle las piernas. ¿A quién no le han temblado alguna vez? Y me dijo con semblante grave, parece que lo estoy viendo ahora mismo, creo que soy muy joven para tomarme estas cosas tan en serio. Somos testigos de muchas de esas idas y venidas, y quizás nosotros hayamos tenido también las nuestras. Más allá de las decepciones que nos hayamos podido llevar en este campo, seguro que todos hemos cosechado alguna, debemos de reconocer la urgencia de acompañar. Y en este punto recuerdo también pues otra anécdota. Un día un compañero pues me sacó el tema de los jóvenes, la preocupación por los jóvenes. Y yo un poquito, medio en broma, medio en serio, le dije, yo ya estoy un poco cansado de trabajar con jóvenes. Y él me dijo muy serio, no digas eso porque al final los jóvenes se quedan solos. Se quedan solos. Y es verdad, es verdad. Quien lleva adelante la tarea de suscitar y acompañar vocaciones, pues no puede ser nunca un francotirador, alguien en el que hemos descargado toda nuestra responsabilidad. No es eso. Cada uno de nosotros tiene que asumir la suya propia, porque donde estemos nosotros no hay nadie más. Todos somos responsables de la calidad del discernimiento que se tiene que hacer alrededor de una vocación. Es más, no hay, creo yo, tarea en nuestra Iglesia, por pequeña o insignificante que nos parezca, que no esté llamada a ser vivida desde esta perspectiva vocacional. En el centro de toda ayuda que demos a las personas debe estar presente este planteamiento, ayudarles a que conozcan, a que digan sí al proyecto que Dios tiene sobre sus vidas, a que reconozcan y hagan crecer sus dones y cualidades personales, a que los pongan al servicio de los demás. Toda nuestra tarea pastoral y labor de evangelización debería estar impregnada de esta solicitud. Si no nos parecen suficientes los que se preparan en nuestro seminario, los formadores en eso o los que hemos sido, tenemos experiencia, debemos de recordar
que la tarea de animar las vocaciones corresponde a la Iglesia entera, no solo al obispo o a los responsables diocesanos del tema. Todos somos responsables en verdad, tú y yo también. Y a los que nos preguntan de manera insistente cuántos entran el próximo curso al seminario cuando todavía no ha acabado el anterior, esta época ya es peligrosa. Esa época los curas ya empiezan a decir, bueno, ya se sabe cuántos van a entrar al seminario el curso que viene. Bueno, pues a los que nos preguntan, a los que sienten curiosidad sobre ese tema, les podríamos decir, o yo os podría decir, ¿cuántos estáis dispuestos a traer vosotros? ¿Cuántos vais a acompañar al seminario? ¿Cuántos os comprometéis a traer? Hoy en día los sacerdotes nos multiplicamos para llegar a todo y no siempre lo conseguimos. De la mañana a la noche apuramos el tiempo y la calidad pues se resiente en lo que hacemos, de manera especial en el encuentro con las personas, en el tiempo que les dedicamos, en cómo guardamos lo que nos dicen, en cómo seguimos los asuntos que nos encomiendan, en cómo llevamos a la oración todas esas situaciones que se nos confían. Entre nuestro ir y venir hay toda una realidad que no podemos conformarnos con sobrevolar. Tenemos que ser conscientes de que hay expectativas pues, a las que a veces no respondemos. Hay que discernir todos los días qué es lo que debemos de hacer, lo más importante, lo que Dios quiere. Tener claras cuáles son las prioridades en nuestra vida. ¿Cómo se hace santo un sacerdote? Pues el Papa Francisco nos ha recordado que para el presbítero es necesario rezar sin cansarse, caminar siempre y compartir con el corazón. Es necesaria la oración para llegar a adquirir un corazón de pastor. Todos los días hay que parar y ponerse en la presencia del Señor. No podemos olvidar que siempre somos discípulos, peregrinos por las vías del Evangelio y de la vida, y que somos sacerdotes para jugarnos la vida por el Señor y por los hermanos, llevando en carne propia las alegrías y las angustias del pueblo, tomados de los hombres en favor suyo. Y a lo mejor alguno me dice, ¿y el sínodo? No has dicho nada del sínodo. Bien, alguna cosa, sin ánimo de cansaros. Yo creo que una de las principales enseñanzas de la encuesta que se ha realizado en España, que ha sido un esfuerzo serio. Han sido más de 5.000 los jóvenes que han respondido a la encuesta. La mayor parte de las diócesis, un buen número de movimientos, congregaciones, institutos seculares, colegios católicos. Ha sido un esfuerzo importante. Y en las respuestas, digamos que lo que subyace de manera general es, en primer lugar, hay que escuchar a los jóvenes. Hay que escuchar a los jóvenes. En Valencia tuvimos hace poco, cerca del seminario, una de estas movidas que organizan para los jóvenes que juntó a 25.000. Ni uno ni dos, 25.000. Alrededor de unos disc jockey, pues que no hace falta que os diga el nombre porque no conocemos a ninguno de ellos. Pero en medio de toda esa vorágine, me contaba el rector del seminario de Valencia, pues dice, sentí que la cosa era más cercana a mí de lo que parecía. Y le dije, ¿por qué? Dice, una sobrina mía estaba ahí. Me enteré luego que estaba ahí. Debemos de escuchar a los jóvenes. ¿Cuáles son las cosas que les preocupan? ¿Qué es lo que podemos hacer por ellos? La mayor parte en las encuestas agradecen el esfuerzo de la Iglesia, pero piden más, porque necesitan, y así lo dicen, ser acompañados. Necesitan ser acompañados. La mayoría valora mucho a la hora de tomar decisiones, pues lo que diga su familia. Pero sabemos, porque lo conocemos de cerca, que muchas de estas familias están heridas y no cumplen, porque no pueden la función a la que están llamadas, acompañar también en ese momento y en esas circunstancias a los hijos en el camino de su decisión vocacional.
Hace falta escuchar. Hay que promover, dicen, necesitamos nuevos espacios en los que se nos acoja y no se nos enjuicie, sin más. No se sienten escuchados y tomados en cuenta, tampoco en sus decisiones. A veces tienen la sensación de que solo se les quiere para trabajar, haz esto, haz aquello, pero a la hora de decidir, pues ni se les pregunta lo que ellos quieren. En cuanto a los desafíos y oportunidades, ellos reconocen, la mayor parte de jóvenes que han hecho la encuesta son y pertenecen a la Iglesia, que el mayor desafío es llegar a los que están alejados de la vida de la Iglesia. Y también, por supuesto, una cosa que les preocupa es su futuro. Un futuro para el que sienten que no tienen garantías y que les llena de incertidumbre y que en algún momento pues también les invita a vivir el presente como si fuera el único posible. ¿Qué es lo que piden los jóvenes a la Iglesia? Además de que se les escuche, le piden que se comprometa y que proponga con más claridad el Evangelio de Jesús, que sea capaz de aceptar las diferencias, que sea tolerante, que dialogue y lo haga también, desde luego, siempre desde la claridad del Evangelio, que acoja, que sea misericordiosa, que sea buena samaritana, más moderna, dicen, que aprenda a comunicar mejor, con un lenguaje que sea más fácil de entender por la gente de hoy en día, que se comprometa con la justicia. Y en el asunto del discernimiento vocacional, que ya os he hablado de la familia y en el ámbito educativo, la escuela, el papel de la familia sigue siendo, como os he dicho, fundamental, porque los padres acompañan, orientan y entregan valores a sus hijos, transmiten creencias, educan en la fe. Pero sabemos, pues eso, de esa ruptura, de ese quiebro que hay en muchas de estas familias, que lo que produce es, pues, ineficacia, no es posible la transmisión de esos valores, no llegan a concretarse en la vida de estos chicos. Falta una cultura vocacional que oriente a las comunidades, a las familias y a los jóvenes, y que haya un compromiso mayor por parte de todos nosotros por acompañar el discernimiento vocacional. Y me diréis, ¿y cómo vamos a hacer eso? Con todas las cosas que ya tenemos encima. Pues no lo sé, yo tampoco tengo la fórmula. Como vosotros, pues intentas multiplicarte, disciernes en cada momento, pues, qué es lo más importante. Pero yo creo que esto hay que tenerlo como una de nuestras prioridades esenciales, porque muchos de nuestros jóvenes caminan sin rumbo y no hay nadie a su lado, pues, que les pueda iluminar, que les pueda dar una palabra. Es verdad que el diálogo con ellos a veces es cansino y el tiempo que transcurres a su lado en no pocas ocasiones parece perdido. Pero aquí podría recordar lo que me dijo una vez un sacerdote, que yo no entendí muy bien, todavía lo estoy pensando lo que quiere decir. Decía, es que hay que estar estando. Y decía, ¿qué querrá decir eso de estar estando? Bueno, yo entiendo, lo traduzco como que hay que saber estar, que no hay que dejar vacíos, que a veces dejamos demasiados, y que hay que asumir a veces compromisos, que a veces a los curas pues no nos gusta, porque nos compromete y parece que nos quita libertad. Pero ¿dónde vamos a estar mejor que en compañía de esta gente? Como otros han hecho antes con nosotros, como otros antes han ocupado su tiempo y su vida por iluminarnos. Y os pedía que lo recordáramos en esta mañana y os pido que los tengamos presente durante toda esta jornada. Los que están y los que ya no están. Los que nos han transmitido cosas importantes y los que no han sido tan importantes, pero hemos mirado y estaban a nuestro lado, compartiendo y viviendo el día a día, en todo momento y circunstancia. Después de esta encuesta vino el presínodo que se tuvo el mes de marzo y también sacó unas conclusiones que os animo a que leáis porque en ellas late
muy vivo el parecer de los jóvenes. El parecer de los jóvenes. Lo que esperan, lo que nos piden, lo que ansían. Nosotros miramos el próximo sínodo y sabemos casi, digamos, a ciencia cierta que no se van a solucionar todas nuestras inquietudes, no se van a resolver. Pero lo importante es que nos pongamos en la buena dirección. Y yo creo que ahí es también fundamental un cambio en nuestro corazón. Un corazón tan dividido, tan llamado por tantas y tantas cosas que pues no deje de ser sensible a todas estas inquietudes, a todas estas peticiones que nos llevan de manera especial del corazón de los jóvenes. Hace poco estuve en un encuentro europeo en el que se nos habló de la encuesta, pero a nivel general, a nivel de Europa. Y una de las cosas que más me impactó y que os comparto con vosotros fue que a nivel europeo se dejaba sentir que los jóvenes pedían a la Iglesia que les dejara en paz. Ya sé que suena un poco fuerte esto, pero nos lo tenemos que escuchar. Algunos jóvenes le piden a la Iglesia que se olvide de ellos. Pero como lo nuestro no tiene que ser orgullo, sino más bien humildad, nosotros tenemos que decir y recordar que no nos podemos olvidar de los jóvenes, porque lo que somos nos llama y nos invita a tenerlos presentes, siempre, todos los días, en nuestro corazón. A los que están en nuestros seminarios, que los tenemos que acompañar de manera especial, y a los que vemos por la calle, con los que nos encontramos en un montón de momentos y circunstancias, llevarlos en el corazón, escucharlos y, ¿por qué no preguntarnos qué podemos hacer? Igual solo no puedo, pero igual podemos hacerlo juntos. Igual no es cosa de unos pocos, igual lo podemos hacer entre todos. A lo mejor no podemos hacer grandes cosas, empecemos por las pequeñas, que nuestras parroquias, que nuestras comunidades sean lugar de acogida. Lugar de acogida. Bueno, pues os doy las gracias por vuestra paciencia y bueno, seguiré compartiendo con vosotros un rato este día. Muchas gracias.